Día 334 y el título lo dice, alguien sobra. ¿Y cuántas veces no hemos jugado en el recreo, en el colegio de niños, ¿no? Pito, pito, gorgorito, ¿a quién le toca? ¿Te ha tocado? Pues sale, te ha tocado, fuera. Y la cara que se le queda al pobre de la foto del principio como diciendo, ostras, me echan. Y es que alguien sobra, alguien sobra. En la vida en que llevamos hoy en día, no abarcamos todo. Y alguien sobra. Hay que, bueno, cortar. No me da la vida para tanto y algo hay que cortar. Y es que ya pasaba. Estamos en vísperas de Semana Santa y es que vamos a ver pues que alguien sobra en esta historia del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno solo muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues se encienden motores, empieza ya la Semana Santa, esto ya al Señor ya se la tienen, nunca mejor dicho, sentenciada. Alguien sobra. Y es que conviene quitarlo de en medio. Y ¿qué es lo que ha sucedido? Estamos en Juan 11. ¿Qué ha sucedido inmediatamente antes? La resurrección de Lázaro. Es que los sacerdotes y los fariseos del templo tienen un problema. Porque este Jesús no es de estirpe sacerdotal, no es de estirpe de una gran tribu, viene de Nazaret, ¿no? Habla contra el templo, en fin, todos conocemos toda la revolución que él trae y sobre todo hay un esquema. Y es que si este Jesús sigue adelante, se nos va a venir todo abajo, ¿no? Es mejor sacrificarlo, ¿no?, antes de que muera pues todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que en ese momento histórico, ¿vale? O sea, Pilato, por ejemplo, está puesto por los romanos, porque Herodes era un títere, un rey ahí, bueno, hay un poquito de títere. Ahí el que cortaba un poquito de cara a los romanos, el bacalao, era Pilato. Y Pilato tenía que, ante el César, mantener la paz en esta zona de lo que hoy es Israel. Pero es que por otra parte los fariseos y los sacerdotes y toda la casta, digamos, la élite religiosa de Israel también tenía que tener la cosa tranquila, porque si los romanos se cabrean, se acabó lo que se daba. ¿Qué es lo que sucede? En el Imperio Romano, sabéis que los romanos llegaban y arrasaban con todo, imponían su religión, que bueno, que se la habían copiado a los griegos, por así decirlo, y no se permitía otro idioma que no fuera el suyo, el latín o el griego, ¿no? Y no se permitía otra religión que no fuera la suya. En Israel se permite el culto en el templo de Jerusalén. Bueno, a ver, los judíos siempre han sido peleones, ¿no? Desde la época de los macabeos, pero obviamente tú quieres tener tu templo, pero lo vas a pagar. Por eso estaban los impuestos, ¿no? Los publicanos que cobraban los impuestos para los romanos. Entonces, por una parte, nos vemos que Jesús estorba en todo esto. ¿Por qué es que se va a liar? Porque es que se va a liar. Entonces, los sacerdotes no quieren que se líe porque, como se enteren los romanos, llega un momento que ya a los romanos se les acaba la paciencia y entran arrasando y dicen, mira, se acabó lo que se daba, ni templo ni nada. Que luego, al final, han sacrificado al Hijo del Hombre y después vino el emperador en el año 70 y pico después de Cristo y arrasó con el templo. Se acabó lo que se daba, nos dejamos de tonterías y a paseo el templo. Y la religión judía es reprimida totalmente por el Imperio Romano. Pero en ese momento ellos quieren evitarlo. Y por otra parte, Pilato, veremos, ¿no?, en el relato de la Pasión, que se lava las manos como diciendo, tengo que tener a la gente tranquila,
porque como se enteren mis jefes en Roma que yo no consigo mantener la paz, total, que hay demasiadas conveniencias y a Jesucristo se lo quitan de en medio, ¿no? Porque Él ha ido haciendo signos y es que ya ha resucitado un muerto, y esto es muy gordo. Y la prueba está que Lázaro resucitó, ¿no? El Señor lo resucitó después de varios días, al cuarto día, y eso lo sabía todo el mundo. O sea, no es que puedas decir, no, es que el ciego no era ciego, o es un montaje, o es un fraude. No, no, es que esto ya no tiene discusión. Y encima ha sido en Betania, cerca de Jerusalén. Hay que quitárselo de en medio. Y es que muchas veces el que sobra en la vida es Dios. Sobra en un sistema político, como es en el caso de los romanos, en nuestra vida social sobra Dios, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que no hay sitio para Dios. O sea, y no me refiero únicamente que no hay sitio para un crucifijo o para una estampa o para la imagen de Dios, sino que no hay sitio para la dimensión religiosa del hombre. Se nos olvida, ¿no?, que tenemos un alma y un espíritu que no se sacia con dinero o con placer o con que hay una ansia de eternidad mucho más grande que tenemos dentro. Entonces, lo mismo que tenemos aquí a los romanos y a la élite religiosa de los judíos, pues en este mundo, igual que los romanos, pues no cabe un Dios que te complique la vida o que vaya en contra de lo políticamente correcto o de lo establecido, ¿no? Hoy es muy difícil encontrar una voz que opine algo diferente respecto a muchísimos temas, ¿no? Sobre género, sobre bioética, sobre vida, sobre... Bueno, ahora todo es... hay unas modas, ¿no? O unos pensamientos y no hay nadie que diga algo diferente, ¿no? Todo el mundo va a lo suyo y ahí Dios, pues bueno, arréglatelas como quieras, mientras tú seas feliz con eso y no te metas con nadie, ya está, pues tú es lo tuyo. Pero si ya Dios se mete en mi terreno, entonces ya Dios me estorba. Ya Dios me estorba, ¿no? Pero es que también, perdón si soy políticamente incorrecto, bueno, soy políticamente incorrecto o la palabra también nos lo dice, ¿no? Porque a los romanos les estorba Cristo, pero es que a la élite religiosa también. Y es que en la religión, ojo, que sé lo que voy a decir y suena raro, en la religión sobra Dios. ¿En qué sentido me refiero? En el sentido perverso de la religión como sistema que crean los hombres para ordeñar a Dios, como el que ordeña una vaca, a ver qué te doy para que tú me des. El Dios de verdad, el Dios de Jesucristo, el Dios que se encarna y que entra en tu vida, va a otra cosa. En ese sentido, como decía, esta frase no es mía, ¿no? Nos conviene más que Dios esté en los altares y no que se baje y empiece a hablarme a la cara, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, Dios mejor que se quede quieto, ¿no? Que yo le doy lo que creo que Él quiere recibir o lo que Él quiere escuchar y a cambio que me dé lo que yo quiero. Y en ese sentido el sistema religioso, ¿vale? Son en el sentido, digamos, pervertido, ¿no? Como la forma que el hombre tiene para poner a Dios contra las cuerdas y que me dé lo que yo quiero. O sea, yo utilizo a Dios, yo me sirvo de Dios, pero en ningún momento pienso que Dios pueda darme algo más que salud, dinero y amor. Que en el fondo es lo mismo que los romanos, pero rezamos. Y hay gente a patadas que este sistema religioso pues va bien, ¿no? O sea, soy católico de la BBC, bodas, bautizos, comuniones y momentos puntuales. En caso de necesidad me acuerdo de Bárbara cuando truena, pero soy yo el que tiene el manto y el que tiene las riendas. Pero ahí es donde Jesucristo, por eso he hecho a los vendedores del templo, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Lo ha convertido el paganismo, ¿no? Pero es que también el paganismo que hay dentro de la Iglesia. Por eso el Papa Francisco habla de la mundanización de la Iglesia, que no solamente es que pensemos que la verdad es salud, dinero y amor, sino que tengamos la misma mentalidad de nosotros, ¿no? Respecto de Dios, que Dios viene a limitar libertades o que Dios viene a, no sé, a cortarnos el punto. Y en ese sentido, Dios muchas veces sobra en los sistemas religiosos que sí que nos dan seguridad, que calma mi conciencia como para decir, bueno, peco, rezo y empato, pero de ahí a que Dios entre en mi vida y me dé algo que yo ni me sueño, y es que precisamente en este esquema, tanto en uno como en otro, ¿no? El problema no es sino uno solo, que el centro soy yo y Dios tiene que satisfacer mis necesidades. Muchas veces decimos, ¿qué mal está el mundo? Bueno, el mundo está como está, y es que tampoco ha estado muy potable. Si nos vamos a repasar la historia, siempre desde que Adán, bueno, es que esto desde Adán y Eva se estropeó. ¿Os acordáis cuando vimos a Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio? Esto la cosa ha ido como ha ido, ¿no? No hay que asustarnos de la secularización del mundo. Y hoy por hoy, bueno, los primeros cristianos con el Imperio Romano no lo tuvieron más fácil. Nosotros tenemos un ambiente
pues que quizá puede ser en algunos aspectos pues muy opuesto, en algunos aspectos simplemente de indiferencia hacia lo religioso, pero no nos tiene que asustar la secularización del mundo. Bueno, el mundo es secular, lo que nos tiene que asustar y preocupar es la secularización de lo religioso, en el momento en que nos quedamos con lo religioso y quitamos a Dios. Y por eso, en este tiempo de Semana Santa, pues es verdad que es una Semana Santa, pero la podemos vivir una Semana Santa por lo civil, en el sentido de que es una semana de vacaciones y podemos puntualmente hacer actos religiosos, pero de ahí a escuchar a Dios o realmente abrir mi corazón para que entre en este Domingo de Ramos el Mesías en mi vida y que pueda ser una semana santa, santa y que toque mi vida y la convierta en santa, pues bueno, esto es una munición para lo que empezaremos a partir de mañana. Señores, empieza la Semana Santa, mañana Domingo de Ramos, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder tener nuestro vídeo diario durante toda esta Semana Santa y ir reflexionando al compás de lo que la liturgia nos vaya poniendo. Así que nada, hasta mañana y vaya usted con Dios. ¡Pim, pam, fuera!